Bueno, y así con este tema del Mañanero de Servando Primera, iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con la Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales, Alex Meneses, y en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Iniciamos así esta primera ronda. El presidente encargado Juan Guaidó acusó al régimen de Nicolás Maduro de ser aliado del crimen organizado en Venezuela. Pues así, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, se ha pronunciado el día de hoy ante el dictador Nicolás Maduro de ser un aliado de este crimen organizado en el país caribeño tras la muerte de El Coqui, considerado como uno de los principales responsables de los tiroteos desatados en julio pasado pues en Caracas. Maduro es aliado del crimen organizado en Venezuela, no solamente las disidencias de la FARC, el ELN. Esto es lo que ha asegurado el presidente encargado mediante un comunicado de prensa. Guaidó también ha señalado que las denominadas zonas de paz de este país caribeño, creadas en el año 2013 como un plan para las bandas criminales que entregaron armas por los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, interactúan con estos delincuentes. En algún momento se habló de estas zonas de paz, vimos incluso cómo funcionarios de alto régimen pues iban a estas zonas, interactuaban con estos, hoy delincuentes presuntamente abatidos, como lo es alias El Coqui. Dijo también presuntamente que habrá de esperar la confirmación oficial, tienen meses o años que están en este tipo de procedimientos. Y el Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela, y lo que es en cabeza del ministro Remigio Ceballos, confirmó a muy tempranas horas, y es lo que ratifica el presidente encargado, ratifica que sí, realmente El Coqui fue abatido en medio de este enfrentamiento. Y es ahí donde el presidente encargado viene mencionando esta alianza, y se ha venido mencionando durante estos días también cómo ha sido esa alianza del gobierno venezolano al permitir estas zonas aparentemente de paz, que no son de paz, son territorios totalmente violentos, y hasta el momento no se ha generado otro tipo de pronunciamiento. Otro pronunciamiento que también se ha venido manifestando es el de la ONG Foro Penal, donde ha anunciado que en Venezuela hay 240 presos políticos, y esto lo ha manifestado en el día de hoy, 2 meses del último reporte que han publicado. La organización también detalló en su cuenta de Twitter que entre esos presos hay 227 hombres y 13 mujeres. Así se da este pronunciamiento de la ONG Foro Penal, donde pues se sigue mostrando cómo aumenta el tema de los presos políticos, la situación crítica que vienen presentando, esa situación de enfermedad, esa situación de desnutrición, de maltratos, de todo el abuso a través de este gobierno que no solo es una narcodictadura, sino que es un régimen bastante totalitario. Y en Portuguesa, el Ministerio Público se imputa a 2 exfiscales por el desvalijamiento de vehículos y agavillamiento. Pues así, estos 2 exfiscales del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial Penal de Portuguesa, extensión a Carigua, serán imputados por los delitos de peculado doloroso, desvalijamiento de vehículos y agavillamiento. Así lo ha informado al día de hoy el fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saad, a través de su cuenta en Twitter, aunque no indicó los detalles de esta detención de estos funcionarios que fueron despedidos en agosto del 2021 de este organismo. Pues se trata de Welker Arenas y Oslami Suárez, titulares de la Fiscalía Segunda y Tercera, según la gestión de la destituida fiscal superior Amarelis Pérez, ahora secretaria de Gobierno. Y junto a estas 2 personas también está siendo investigado e imputado el investigador de la Unidad Técnico-Científica
Styler Rodríguez, quien estuvo en el Ministerio Público hasta el mismo mes de los antes mencionados. De acuerdo con lo informado en las redes sociales, Dareth William Saad precisa que estas personas, aprovechando su investidura de funcionarios públicos, retiraban de los estacionamientos judiciales vehículos para su uso propio y así para desvalijarlos también. Detalla en este informe además que se calcula un total de 13 vehículos incautados. El funcionario también agregó que se mantiene la investigación para ubicar a Darwin Pérez, quien es el escolta policial de la exfiscal Amarelis Pérez. Y por fin está trabajando el fiscal general Dareth William Saad, que no es mucho lo que realiza dentro de las investigaciones, pero se le apunta en este momento algo de estos resultados. Esperemos que estos resultados pues sigan siendo, se manifiesta ante toda la situación de violación de derechos humanos, de casos de lesa humanidad que se presentan en el diario vivir en Venezuela, y que siga dando los verdaderos resultados, que es lo que se busca, y que se logre realmente sacar de ese nivel de corrupción, que también pues por ese ladito está inmiscuido de alguna u otra manera. Y vamos a escuchar al diputado Gilmar Márquez de la Asamblea Nacional Legítima. La economía que se encuentra totalmente devastada, tenemos el problema del combustible, el deterioro de las vías, el servicio eléctrico es uno de los peores y la gran parte de la mano de obra pues se ha ido del país. Escuchemos. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Voy a abordar el tema de la situación agroalimentaria en Venezuela. Es algo de suma preocupación y de un amplio debate que debe darse, porque producir alimentos en Venezuela es una de las tareas más difíciles que puede existir. Con una economía devastada, dolarizada, pero donde los productos para sacar a los mercados tienen que pasar por una serie de pasos diarios para poder tener productos de mediana calidad, porque ya producir en mayor y en cantidad de calidad para los venezolanos se ha vuelto cuesta arriba. Es que tenemos el problema del combustible. Para un productor pequeño, mediano o grande es igual la dificultad. Tener que someterse a largas colas en las estaciones de servicio, tener que someterse a las mafias del combustible para poder adquirir combustible, o deben pagar a altos costos este servicio necesario para poder poner a funcionar las maquinarias, que es algo vital en el campo venezolano, para la agricultura, para la ganadería. Es que tenemos que seguir sumando el costo elevado de los insumos agrícolas que vienen en su mayoría ahora de Colombia para el control de malezas, que deben comprarse muchas veces en mercados negros para poder atender la producción y mantener unos estándares mínimos de producción agrícola. Es que tenemos también que sumar el deterioro de las vías de penetración agrícola, puentes que están colapsados, que están deteriorados, donde el servicio eléctrico es uno de los peores en las zonas rurales, y esto va en deterioro de la producción de alimentos en Venezuela. Pero que también tenemos un problema, una situación donde la gran parte de la mano de obra del campo venezolano se ha ido a otros países del continente ante la situación terrible del campo venezolano, ante el bajo poder adquisitivo, y esto significa menor producción para las unidades de producción de cada región del país. Pero que cuando los productos logran salir hacia los mercados nacionales deben someterse al llamado matraqueo en las alcabalas, donde se les pone una cuota a los transportistas, donde se les quita productos para poder dejarlos pasar, donde existen mafias en zonas de las carreteras nacionales que deben cancelarle para poder dejarlos transitar. Y todo esto para poder llegar con los productos a los mercados nacionales y puedan atender los hogares venezolanos. Nosotros tenemos que decir las cosas claras y firmes, porque un país
donde se habló de soberanía alimentaria no existe. Un país donde se hizo grandes programas y se anunciaron programas para apoyo al campesino venezolano, vemos tierras abandonadas, vemos fondos despropiados para hacerle daño solamente al campo venezolano porque están hoy abandonados sin poder producir. Y quienes están luchando a diario en los campos venezolanos por amor, por compromiso de generaciones de hombres del campo, están sorteando obstáculos a diario para poder mantener las unidades de producción. He ahí el llamado a que debemos regresar a la democracia, debemos regresar al Estado de Derecho para que nuestros productos pudieran ir en un futuro próximo a mercados internacionales con la gracia y la bendición de nuestras tierras en más de 18 estados con vocación agrícola, donde nuestras tierras son fértiles para poder producir durante todo el año y que esto se haya convertido en una tragedia, en una situación difícil para los páramos andinos, para el sur del lago con el abastecimiento de combustible, las inundaciones, la ruptura de muros, el deterioro de las plantaciones de plátanos, pero también los llanos venezolanos colapsados ante el deterioro de la calidad en los servicios públicos, el abigeato, la falta de seguridad y así sucesivamente a lo largo y ancho del país. Por eso, pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios, es el momento de mantener firme la lucha por el regreso nuevamente a la democracia para en un futuro próximo tener nuevamente productos de calidad, sin olvidar que sin la mano de obra del campesino venezolano no llegaría la comida a los hogares de Venezuela. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Bueno, y estas declaraciones y este discurso que da el diputado Gilmar Márquez, pues muestra la verdadera realidad del país, una realidad económica totalmente devastada, una realidad donde la mano de obra ha salido del país en busca de mejores opciones, busca de mejor calidad de vida, y a través de ese desplazamiento que han venido y que vienen realizando esta población migrante venezolana, que lo hemos visto y lo hemos escuchado en más de una entrevista que han realizado nuestros corresponsales, a los cuales abordan este tipo de personas en las calles, viviendo del rebusque, como bien lo llamamos en Colombia, de esa persona que para desarraigarse de su tierra le ha costado, pues es ahí ese llamado nuevamente a la unidad, nuevamente a buscar la democracia, buscar unas elecciones libres, justas, buscar esa unidad en medio de toda esta catástrofe, porque ya ni siquiera es crisis, es una catástrofe lo que se está viviendo en Venezuela, buscar esa unidad, nuevamente recuperar algo que este gobierno, que desde que viene Hugo Chávez, lo que tenemos 20, 23 años que tenemos con esta dictadura, pues es recuperar nuevamente en el venezolano algo importante, la dignidad, esa dignidad que este gobierno de facto le ha hecho perder a ese venezolano, esa dignidad que no por querer salir, cuántas atrocidades se están viviendo, y lo hemos hablado reiteradamente, lo volvemos a realizar, cómo están esas mujeres, esos niños que pasan por el tapón del Darién, cómo está esa situación de esa gente que pasa a través de las diferentes trochas, cómo están esos niños solos en los diferentes países de acogida, en la frontera norte de Santander, Cúcuta con el Táchira, podemos evidenciar un gran número de niños solos. Y esto es a raíz de ¿qué? De este desplazamiento, de este gobierno que les ha quitado la posibilidad de tener una calidad de vida, de poder tener una niñez como lo debe ser. Y es la protesta que han venido manifestando también los estudiantes durante esta semana de las diferentes universidades y además los docentes también, cómo poder tener una educación de calidad. Entonces ese es el llamado nuevamente a buscar la reconciliación, a buscar la democracia. Continuando en ese orden, Fede Cámaras denunció la voracidad fiscal
en Venezuela tras el aumento de los impuestos decididos por el régimen de Nicolás Maduro. Pues así, la Federación de Cámaras, Asociaciones, Comercio y Producciones de Venezuela, principal patronal del país, pues ha denunciado esta verosidad fiscal que a su juicio existe en la nación petrolera tras la ley que ha aprobado la semana anterior, la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. Y en una rueda de prensa, el presidente de FE Cámaras, Carlos Fernández, expresó la preocupación de la patronal por algunos elementos que pudieran en alguna manera pues dificultarse aún muchísimo más el camino de esta recuperación que se ha considerado que inició en Venezuela. Básicamente, pues nos referimos al tema de esta verosidad fiscal que se ha venido expresando por diferentes manifestaciones, es hasta el momento lo que ha subrayado. Acerca de esta ley de las grandes transacciones financieras, se advirtió que FE Cámaras no puede hacer ningún tipo de observaciones durante el periodo de consulta previo a esta aprobación. No tenemos conocimiento de que se haya puesto al ejecutarse y haya salido en Gaceta Oficial, y aspiramos a que todavía haya una consideración para nosotros para expresar las preocupaciones de esta ley. Esto es lo que ha dicho Fernández. El presidente de la patronal ha puntualizado que la reforma trae inmensas dificultades para el sector bursátil y agrícola e incluye a ciudadanos naturales, donde pues realiza el exento del pago de estos tributos en la ley anterior. Pensamos que esta ley, según simplemente pues debe ser de carácter temporal para atender así algunos temas de emergencia en materia fiscal. No puede ser con tributos que puedan llegar hasta el 20%. También explicó que esta reforma se suma a los cambios que han venido dándose a nivel local con la creación de una serie de ordenanzas en las diferentes alcaldías que se han salido inclusive del esquema de la ordenación tributaria y de algunas tasas para fiscales cobradas por instituciones para permitir las diferentes operaciones empresariales en algunas regiones del país, y que algunas pasan los $100,000. Además, ante esto, celebró el acercamiento entre el régimen venezolano y el sector bancario. Aseguró que se deben tomar otro tipo de medidas distintas a esta reforma tributaria implementada para poder promover la recuperación de la moneda nacional. Y así, con esta nota, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y con este tema musical de Mi novia mujer de los Diablitos, iniciamos esta segunda parte en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial, en 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Y el Partido Popular pide a Bruselas que sancione a la jueza Amoroso por entregar la sede del Nacional a Diosdado Cabello. Pues así, el Partido Popular pidió a la Comisión Europea que sancione los ataques de libertad de prensa cometidos en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro. Dolor Montserrat, portavoz del Parlamento Europeo, y Leopoldo López Gil, del Grupo Popular Europeo de Derechos Humanos, preguntaron si la Unión Europea tiene previstas las sanciones para la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso por entregar la sede del Nacional a Diosdado Cabello. La jueza, además, es hermana de Elvis Amoroso, Contralor General del gobierno de Nicolás Maduro. Los europarlamentarios recordaron que Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, está sancionado por la Unión Europea. Afirmaron que la sentencia contra este periodo es irregular porque la jueza manipuló todo el proceso judicial. La dictadura venezolana sigue allanando el camino a la censura total de la prensa independiente. La tiranía de Caracas ha avanzado en un ataque a la libertad de expresión. Lamentamos los voceros, y advirtieron asimismo también que esta situación ha provocado que algunos medios de comunicación hayan cerrado o reducido la pluralidad informacional en el país. La crisis venezolana social, política y económica pues se agudiza con estos cercos en las libertades como es el de la información,
Y esto es lo que ha manifestado a través de un comunicado el Partido Popular en medio de esta situación con la entrega del Nacional y de esos terrenos del Nacional a Diosdado Cabello, que se hizo bajo irregularidades. No es de extrañar que siempre se realizan las cosas manipuladas, siempre este gobierno trata de ocultar la verdad verdadera y es lamentable que se sigan los niveles de corrupción. Los jueces están utilizando los niveles de corrupción para caer ahí, para caer en ese punto donde pues hacen las cosas con arbitrariedad. Y hablando de arbitrariedades, vamos a escuchar las declaraciones del dirigente político venezolano, el doctor Antonio Ledesma, y habla sobre esta situación ocurrida con el niño venezolano, este niño venezolano que asesinó y que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, que es una muestra totalmente grave de esa triste realidad que vive la migración. Escuchemos. Hoy todos debemos sentir luto en nuestros corazones y en nuestros hogares, porque hoy más que nunca hacemos nuestra aquella máxima poética de Andrés Ruiz Blanco cuando dijo que cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. La muerte insólita de Joelvis Santoyo Saravia nos duele a todos, pero sobre todo nos indigna y estamos en la obligación de exigir justicia para este crimen, otro crimen más contra un bebé, contra sus progenitores, que tratando de huir de la tragedia de Venezuela, asumen una aventura para llegar a Trinidad y Tobago y allá son recibidos a plomo. Esto tiene que ser investigado. Tienen que pagar sus culpas los responsables de este crimen, porque no tiene otro nombre sino un crimen, un vil asesinato, lo que se ha hecho con este bebé venezolano. Tiene que actuar la ONU, tienen que actuar los directivos de la OEA, los de ACNUR, los de los organismos que defienden los derechos humanos. No puede quedar impune este crimen, porque ya basta de tantos abusos contra un pueblo que sufre lo que sabemos que padecen los venezolanos. Pedimos justicia. Hago un llamado a todos los venezolanos, a las madres, a los padres, a los que sueñan con ser madres y padres algún día, que se activen para hacer esta denuncia, para que este crimen de esta criatura de Joelvis no quede en el aire. Justicia para nuestros niños venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela. Bueno, estas son las declaraciones del doctor Antonio Ledesma, y así se han venido manifestando muchísimos organismos, muchísimos políticos y demás. La sociedad civil se ha manifestado a través de las diferentes redes sociales. ¿Por qué está sucediendo esto? La raíz del problema está incrustada en Miraflores. La raíz del problema está en que no tenemos democracia, en que tenemos un país en una crisis, en una catástrofe, en un gobierno totalmente manipulador, que se jacta de decir que solo 800.000 venezolanos han salido y que de igual manera pide que regresen porque la economía del país está bien, la salud está bien y lamentablemente no. Lamentablemente toda esta situación cada día es aún más complicada. ¿Quiénes pueden tener acceso a los diferentes bodegones? Aquellos capitalistas, aquellos que tienen ese recurso del cual se han lucrado a través de estos años. Es lamentable que sigan perdiendo la vida los niños, y ante eso también se ha manifestado la CIP, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió a Trinidad y Tobago que una investigación se realice y que esta investigación sea totalmente exhaustiva por el asesinato de este niño venezolano durante este operativo de la Guardia Costera en ese país. La CID hace un llamado al Estado de Trinidad y Tobago para que continúe con una investigación pronta, una investigación totalmente exhaustiva sobre la muerte de este menor por esos disparos durante ese operativo. Dijo que las autoridades trinitenses deben sancionar a los responsables y reparar integralmente a los familiares. También recordó además que los Estados Unidos debe garantizar las rutas seguras a los migrantes, implementar protocolos de rescate que garanticen la protección de todos sus derechos, especialmente
las situaciones que se encuentran de riesgo y además que eviten el uso de las armas letales. Así se presenta esto y el Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago y el ministro Hills ha informado que se iniciarán esas investigaciones por parte de la policía y de la Guardia Costera por el asesinato de este niño venezolano menor que migraba junto a su mamá a esta isla. La Guardia Costera informó que mientras se patrullaba la lancha, pues se detectó esta embarcación. Siguen esperando esa investigación, siguen buscando las causas y por qué se dispararon no en una sola ocasión. Su madre, en algún audio que se ha difundido, ha hablado acerca de que no fue un solo disparo. Además, su hermana también está en una condición bastante delicada de salud, al igual que su madre, y esta es la situación que se presenta. ¿Y a quién se le debe atribuir este tipo de acciones? Esto es un caso de lesa humanidad latente. A este gobierno que es indolente, a este gobierno que no le permite a la sociedad civil, a ese venezolano, tener una calidad de vida, a ese venezolano que necesita un techo, que necesita alimentación, que necesita servicios públicos de calidad, que necesita además educación, y que esos niños que están saliendo, que son el futuro del país, no les está permitiendo tener una vida, la pierden. Veíamos también hace algunas semanas cómo esta niña de 10 años perdía también la vida intentando cruzar el Río Grande con su madre, con sus familiares, y así muchísimos casos se vienen presentando. Durante lo que llevamos en recorrido de este 2022, llevamos 4 casos de niños que se han detectado y que se han denunciado, 4 casos de niños que han perdido la vida intentando salir de esta dictadura. Es lamentable que cada día este gobierno se vuelva, como dice Shakira, ciego, sordo y mudo para la población. Para ellos sí está todo activo, pero para la población se han convertido en esta situación. A esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido presentándoles a ustedes más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un paisano de Caracas. ¿Me dices tu nombre? Anthony estaba. Anthony, ¿hace cuánto tiempo que llegaste a Arauca? Hace 1 año y 2 meses. ¿Y por qué te viniste? Cuestión de empleo, de buscar nuevas mejoras. ¿Y a qué te dedicabas allá en Venezuela? En el centro, en Caracas, trabajaba con producciones, fotografía, video. Y tuve un tiempito en el Táchira, en San Cristóbal, y trabajé en finca ordeñando y eso. Y decidí trasladarme hacia acá porque había mejoras y cosas así. Llegué acá y de hace año y pico estoy trabajando con Tungo y vendiendo heladitos. ¿Y te costó tomar la decisión de salir de Venezuela? Bastante. Dejar nuestro país es una cosa demasiado fuerte, pero tenemos que hacerlo por cuestión de mantener a nuestra familia, de sostener, ¿entiendes? ¿Con quién te viniste, Anthony? Solo. ¿Qué dejas allá, tu familia? Mi mamá, mis hijos, mis hermanos, todo. ¿Estás con frecuencia en comunicación con ellos? Sí, señor, en frecuencia. ¿Qué te dicen? ¿Cómo está la situación? Bueno, ellos quieren que yo me regrese, pero ahorita no me puedo regresar por el estado que está Venezuela, o sea, no se puede. ¿Y cómo es tu vida aquí? ¿Cómo te desenvuelves? ¿Lo que haces? ¿Te alcanza para costear los gastos acá? En vez en cuando, porque hay veces que vendo, no vendo, a veces toca deber el arriendo, solucionar, ¿entiendes? ¿Y con esto que haces también ayudas a tu familia allá en Venezuela? Le mando alguito, no le mando mucho, pero sí le mando. ¿Y cómo fueron esos inicios tuyos acá en Arauca? Cuando llegaste, ¿pensaste
¿Lo que pensabas allá se te ha dado como lo pensabas? Un poco. Los inicios fueron demasiado fuertes porque llegué y trataban muy mal a uno por cuestiones de ser venezolano, o sea, y al principio no conseguía trabajo, después nos fuimos conociendo, a conocer a las personas y entramos en confianza y ya con el favor de Dios conseguimos trabajito y eso. ¿Y aquí con quién vives? ¿Dónde vives? Ahorita vivo aquí en Fundadores y vivo con mi señora, esperando hacer plática para buscar a mis hijos, porque también necesito sacarlo de Venezuela para que tengan una mejor vida, para poderle dar una oportunidad, ¿entiendes? Y bueno, ¿Tú en algún momento pensabas que tenías que salir de Venezuela? al principio no, porque no me quería separar de mi familia. Pero tocó porque ya uno se sentía ahogado, ahorcado, porque no había manera de conseguir el sustento y tocó salir de Venezuela. Y con lo que hacías allá era imposible mantener la casa. Imposibilísimo, demasiado imposible. Si hacías una cosa te pagaban y no te alcanzaba ni siquiera para la comida diaria. ¿Y piensas, Anthony, volver a Venezuela en algún momento? Puede ser posible, porque nuestro país es nuestro país y no hay que cambiarlo por nada del mundo. Cuando llegaste aquí, ¿qué te decía la gente de Arauca? ¿Cómo te recibieron? Oye, al principio fue un poquito rudo, por la misma cuestión, porque éramos venezolanos y, o sea, retiraditos. Pero ya después del tiempito, el gesto, las actitudes ya fueron cambiando hacia las personas. ¿Por qué tú crees que en algún momento es así como lo describes, retiradito de los venezolanos? ¿A qué crees tú que se debe eso? Oye, me imagino, no sé, pudo haber sido que muchos venezolanos antes hayan venido y se portaron mal o cualquier cosa. ¿Qué decirle a la gente de Arauca que nos ha recibido? ¿Qué mensaje darles? Bueno, que en realidad abran su corazón y reciban a los venezolanos como son. A veces habemos personas que nos equivocamos y bueno, todos merecemos una segunda oportunidad. Y a los venezolanos, ¿qué decirles? Los que están allá luchando con deseos de salir pues de la crisis, ¿qué mensaje darles? Bueno, que sigan adelante y que no se aflijan, que busquen la manera de salir adelante y que busquen. ¿Cuál crees tú que ha sido la mayor enseñanza que en lo particular te ha dejado a ti esta situación? Uy, aprender muchas cosas. Aprender a desenvolverse por uno mismo, todo. ¿Crees que en alguna oportunidad desechaste o no valoraste algo allá en Venezuela? No, siempre valoro todo, por lo más pequeño que sea, lo valoro todo porque eso es lo que tenemos y esa es la esencia de uno. ¿Qué extrañas de Venezuela? Todo, o sea, no voy a emigrar a Colombia porque es un país demasiado bonito también, pero como Venezuela nada. Anthony, con respecto al tema de la legalización de los venezolanos, ¿ya hiciste el registro? Ya lo hice, estoy en proceso, todavía no me lo han dado y bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Qué piensas que este registro o este permiso pudiera mejorar tu condición? Puede ser porque así los colombianos podrían confiar un poquito más en uno y podíamos conseguir empleos mejores que si en verdad sí podamos sustentarnos el día a día y poder apoyar a la familia que tenemos en Venezuela. ¿Tú aspiras a tener un trabajo formal que puedas contribuir con la economía y todo eso, pagar impuestos acá en Colombia? Sí, señor, me gustaría. Bueno, Anthony, quiero agradecerte por hacer una parada en tu trabajo diario para conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Un mensaje final para toda nuestra audiencia. Agradecido igualmente y bueno,
apoyemos a todos los venezolanos que quieran salir adelante y echemos los corazón. Una última pregunta, Anthony. Si algún paisano venezolano te pregunta cómo es la situación de Arauca, ¿cómo se la describirías? O sea, Para venirse. la describiría, o sea, que hay que echarle ganas, porque si vas a venir de Venezuela a otro país, X país que sea, a quedarte en un sitio y no hacer nada, no hacemos nada. O sea, que tiene que venir y esforzarse, luchar porque el día de él sea mejor para que pueda tener oportunidades. Bueno, ahora sí. Gracias, Anthony. A la orden. Bueno, mis amigos, desde acá, desde la tierra del joropo, una historia más de un paisano de Caracas que ha escogido Arauca como un sitio para luchar y lograr sus objetivos. Mis amigos, desde acá reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Seguimos con más información y el INAC autorizó los vuelos directos entre Venezuela y Portugal. Pues así, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela agregó a Portugal a esta lista de los vuelos permitidos de pasajeros y además de carga. La decisión quedó establecida e informó en un comunicado a través de su cuenta en Twitter esta institución. En el texto pues exhortó a todas las exploradores aéreos y a las agencias de viajes a no comercializar los boletos en rutas distintas aprobadas por el Estado. El comunicado no indica desde cuándo comenzará a regir este nuevo cronograma comercial. Portugal pues es el tercer país de Europa en volver a estas operaciones comerciales regulares desde Venezuela, España, Bolivia, México, República Dominicana, Cuba, Turquía, Rusia, y esto pues son esos países que completan esta lista y que además son autorizados para iniciar estos vuelos. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Y con este tema quiero comprar para ti una casa bella de Aries Vigor. Iniciamos así esta segunda hora en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia que está aquí, pegadita. Continuamos con más información. Y Curazao socorrió embarcación con 13 migrantes venezolanos. Pues así, la Guardia Costera de Curazao socorrió a una embarcación en la que viajaban 13 migrantes venezolanos. El grupo estaba conformado por un niño, 6 mujeres y 6 hombres. El medio local de la isla ha reseñado que las autoridades navegaron hacia el barco que estaba cerca luego de que los tripulantes comenzaron a agitar sus linternas para llamar la atención de los funcionarios costeros. Los oficiales vieron a un grupo de personas que estaban a bordo. Estos les aseguraron que el bote en el que se trasladaban presentaba unas fallas en el motor y no podían continuar navegando. Ante esta situación, el Centro de Coordinación y Rescate de la Guardia Costera reseñó en un medio Curazao y además envió inmediatamente una lancha patrullera para revisar el buque y poder ayudar así a los pasajeros. Se percatan entonces que ninguno de los tripulantes tenía ninguna documentación, por lo que sospecharon que los ciudadanos tenían la intención de llegar ilegalmente hasta la isla. A los 13 migrantes venezolanos pues se les transfirieron a la policía de Curazao. Este hecho pues ocurre después de que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago asesinara a este niño venezolano que iba con su madre en esta embarcación. Y en esa embarcación, que era totalmente ilegal, las autoridades costeras pues alegaron que no fue acatada la voz de alto y que desconocían las personas que viajaban en el bote. Así nuevamente, pues la migración venezolana sigue trasladándose ilegalmente. Y así como se siguen trasladando ilegalmente y cómo están siendo y cómo han sido amparados estos grupos irregulares, como lo es el ELN,
las FARC, las disidencias de la FARC y los diferentes grupos al margen de la ley en territorio venezolano, pues la Fuerza Armada Nacional se encuentra escudriñando y desactivando minas antipersonales sembradas en territorio apureño, que a finales de enero ocasionaron la muerte de 2 venezolanos en esta zona rural de esta población de La Victoria. Así lo han señalado en la cuenta en Twitter el general José Domingo Hernández Lares, quien es de la FAN, con sus ingenieros antiexplosivos de combate, maniobras de la saga de los grupos Tancol, pues están desactivando estos explosivos y artilugios pirotécnicos que han sido instalados por los narcotraficantes para causar en este territorio y en este paso terror. Interfiere que la FAN realiza estas operaciones desactivando estos explosivos improvisados de los grupos Tancol provenientes de Colombia, donde supuestamente pues intentan establecer las diferentes bases de procedimientos de drogas en el territorio venezolano. Sin embargo, los pobladores de Apure consideran que el sembrado de minas antipersonas es obra de la guerrilla. Apenas el lunes 31 de enero del año en curso, pues se conoció la muerte de estos 2 humildes campesinos, tío y sobrino, que accidentalmente pues pisan estas minas, este artefacto, cuando se dirigían a activar una motobomba para el suministro de agua al ganado en este sector en Santa Rita, en el área rural del municipio Páez. Así, pues se viene realizando esta desactivación de estos explosivos en el estado Apure. Y en otro orden, vamos a escuchar al diputado de la Asamblea Nacional Legítima, la del 2015, a Juan Pablo García, quien alertó sobre la multiplicación de los fenómenos xenofóbicos en toda Latinoamérica. Escuchemos. Señor presidente, colegas diputados, demasiado dolor de patria nos da al enterarnos que los hermanos venezolanos sufren demasiado tratando de huir del régimen criminal de Nicolás Maduro y sus secuaces. Las deportaciones constituyen una noticia que entristece. Una larga travesía los agobia, llena también de peligro. Es el trauma que impacta y deja huella en todas las generaciones de venezolanos, fuera y dentro de un país que jamás tuvo por tradición la de emigrar, sino al contrario, la de recibir comprensivamente a las grandes oleadas de inmigrantes, abriéndole los brazos de nuestra activa solidaridad, reconociéndoles como coterráneos. Tratamos de entender a países como Chile y Estados Unidos. Por ejemplo, sabemos que están en su derecho de restringir el ingreso de personas indocumentadas, aunque moralmente no luce suficiente. Pues, en un caso, durante una larga dictadura, les abrimos las puertas de par en par. En el otro, un aliado natural de las mejores causas por la libertad, país que había suspendido las deportaciones, las renueva sorpresivamente. Sin embargo, es necesario decirlo, también luce políticamente suficiente en el esfuerzo común por salvar a la civilización occidental de los oscuros intereses que intentan liquidarla. La inmensa diáspora venezolana ha sido forzada al exilio, que es económico y social, además de político. Un Estado criminal como el que encabeza Nicolás Maduro no garantiza la vida de nadie. Lo peor es que el socialismo del siglo XXI no es un fenómeno aislado. Se explica por su expansión contando con el respaldo del terrorismo internacional y de los regímenes de inequívoca vocación antioccidental, donde la libertad y la democracia nada representan para ellos. Aspirando a llegar al norte del continente americano, desde el eje Caracas-La Habana, está anidando hacia el sur con una extraordinaria y hábil presencia, manipulación y engaño, aunque justamente los venezolanos rinden allá el mejor testimonio de los resultados de ese socialismo tan perverso. Luego, no somos los venezolanos del forzado exilio la amenaza para el norte y el sur de América, sino el régimen de Nicolás Maduro para la seguridad de los Estados Unidos y del mundo, que están aletargados, distraídos y confiados frente a la ofensiva del Foro de Sao Paulo y sus derivados. La comunidad internacional debe agotar todos los mecanismos necesarios para desplazar a un régimen que desde Venezuela
se expande criminalmente, comenzando por promover y hacer realidad una coalición militar de pacificación bajo el principio universal de la responsabilidad de proteger. Es necesario llevarla adelante antes de que se haga muy tarde y la guerra y la violencia se conviertan en una pandemia tan imparable como el COVID-19. La única vacuna contra el socialismo del siglo XXI y su criminal expansión es la coalición de las democracias capaz de salvar a toda América de la ofensiva antioccidental que la carcome. Las deportaciones de venezolanos inocentes resumen un injusto paliativo, un testimonio de evasión. Deportar a los venezolanos hacia terceros países significará devolverlos más temprano que tarde hacia el infierno, agravando su condición, estigmatizados, marcados para actualizar aquella lista de Tacón que tantos estragos causó. Los venezolanos deseamos volver a nuestra patria y desde cualquier latitud luchamos por su liberación. Dentro y fuera del país, bregamos por la reconquista de la libertad. La deseamos como siempre fue y hasta mejor, libre y fraterna. Sin embargo, también deseamos la comprensión de aquellos países que pueden auxiliarnos, ayudarnos y apoyarnos decididamente, salvando a centenares de miles de familias. Esto significa la discusión, definición e implementación de una política migratoria comprensiva, justa y definitivamente humana. Así que propongo ante este Parlamento la creación de una comisión especial para la atención de la diáspora venezolana, que a tiempo completo nos permita a los diputados en el exilio trabajar activamente a favor de nuestros coterráneos, canalizar sus inquietudes y diligenciar ante las distintas autoridades foráneas, sean o no de inmigración, como la de organizar socialmente a nuestros hermanos. Es todo. Así o más clarito estas declaraciones del diputado Juan Pablo García, donde muestra esa realidad y se sigue mostrando la realidad de ese migrante venezolano y en buscar las diferentes alternativas en unidad, buscar esas alternativas para salir de este caos, ver cuáles son las situaciones que está viviendo cada uno de esos migrantes venezolanos que están cruzando las diferentes fronteras, que están siendo atacados a través de esta parte xenofóbica que se viene presentando, y no solo es en Ecuador, en Perú, en Chile, en Colombia, se siguen actuando de esta manera. La conciencia del ser humano se ha perdido, todos somos seres humanos, tengamos la nacionalidad que tengamos, pero así se viene presentando este fenómeno migratorio que ha aumentado en los últimos años, un fenómeno migratorio que los demás países latinoamericanos logramos visualizar, pero que aún su propio territorio, Venezuela, de donde están migrando, ese gobierno no logra ver cuánta cantidad de gente ha salido y cuánta se va a lograr para este 2022, diciembre del 2022, que son un aproximado de 7 millones, hasta donde las cifras se han venido analizando. Entonces, esta es ese empalme que se viene buscando, y es buscar eso, buscar esa unidad, es reiterativo, es constante el buscar la unidad, el buscar la democracia, tener un país democrático, buscar unas elecciones libres, justas, veraces, que pueda hablar el pueblo, que la ciudadanía se pueda manifestar y que puedan tener dignificación en todos los aspectos. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, vamos con el reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Una feliz tarde, Alan, Nancy, espero que se encuentren muy bien. Hay un tema que ha venido surgiendo desde hace unos días con el grave problema de cómo quedará la alicuota en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro quiere absorber más dinero, más dólares, quitarle más al pueblo y supuestamente a los grandes empresarios del país. Mentira no es, pero tampoco le quita dinero a sus acólitos, es decir, a sus testaferros
económicos que están en toda la geografía de Venezuela, donde día a día cada venezolano está pagando más por sus productos alimenticios. Ya no es $1, ya ahora son $2, $3 cada producto. Y no hablemos solamente del estado Zulia, tenemos que hablar sobre el estado Bolívar, el delta Macuro y por supuesto el Amazonas, donde los productos son más del doble, donde no hay un control de calidad, no hay un control de precios, ahí hacen lo que les dé la gana. Así de sencillo. Hoy tenemos una forma de debate entre el economista Pedro Palma y por supuesto con un diputado oficialista del 2020, donde ellos versan su tema a diferentes puntos de vista, pero a la vez lo están haciendo. Observemos. Este es un impuesto típicamente indirecto. Este nuevo impuesto sobre las transacciones financieras en dólares pues va a implicar que las personas que tienen que pagar ese impuesto, los comercios, pues lo que van a hacer es incrementar los precios. Si antes una cosa valía 100, me van a decir, mira, vale 100, sigue valiendo 100, pero me tienes que pagar 103. Y por lo tanto eso va a tener un impacto de incremento en los precios sin duda alguna, porque es un impuesto típicamente indirecto que lo van a pagar los comercios, pero que recae básicamente sobre las personas naturales. Un gobierno como este, cuando hace ese tipo de cosas, le hace un daño. Un gobierno que dice que comienza a mejorar la economía, que comienza a darle un respiro a la economía, y donde hay una dolarización de hecho, y casi de derecho, porque las transacciones, cuando usted ve las últimas leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional, siempre dicen equivalente a la moneda de más alta denominación. No dicen en bolívares. ¿Y por qué? Porque sencillamente el bolívar quedó como un marco referencial para tenerlo como un instrumento de cambio que le dé valor al bolívar. Pero es que cada vez que usted compre algo, sienta que ese billete, cuando usted tenga un billete de un bolívar, quiero que sepa que son 18 ceros más. Eso es lo que ha sido la devaluación del socialismo del siglo XXI. Bueno, Alan, Nancy, ¿a cómo quedará puesto el impuesto de la alícuota en dólares en Venezuela? Otro escándalo que sigue más adelante y a futuro. Bueno, también tenemos hoy para recordar, ¿por qué el regionalismo del Zulia o de Maracaibo? ¿Por qué nosotros los maravinos nos hacemos llamar regionalistas? En esta entrevista que se le hizo al ya fallecido profesor e historiador, un gran docente de Maracaibo, el doctor Julio Portillo, nos versa la realidad de nuestro gentilicio y el por qué el maravino quiso ser en un día independiente. Observemos. El Zulia es un pueblo de destino, ¿no? Ha tenido dentro del Venezuela su propia historia, porque aquí nació el nombre de Venezuela, pero nosotros los zulianos no nos unimos al proceso de independencia que se dio a partir del 5 de julio de 1811, sino que en 1821 se declaró la independencia de la República Democrática e Independiente de Maracaibo. Por eso dentro de 2 años el Zulia va a celebrar el bicentenario de su propia independencia. Estuvimos, como tal, nos anexamos a la Gran Colombia de Bolívar y en 1830 quisimos ser venezolanos, pero pusimos como condición el que se respetara la autonomía del Zulia y se le respetara el hecho de que lo que produjera el Zulia, la mayor parte de sus cosas se quedaran en la región. Durante todo el siglo XIX pues hubo algunos encontronazos con el poder central, al punto de que se dice que quisimos crear la República del Zulia, que todavía pues se nos, echando bromas, se nos endilga, ¿no? Pero el Zulia recibió por parte del centralismo en el siglo XIX muchas injusticias. En tiempo de Guzmán Blanco se creó el Estado Falcón Zulia y se le quitó a Maracaibo la condición de capital y se le cerraron la mayor parte de las industrias, la de cerveza, la de cigarrillo, la de sombreros, y se creó como capital de ese estado a Capatárida, un pueblito que está entre Maracaibo y Coro. Así estuvimos 17 años y después vino Cipriano Castro y nos quitó la universidad, cerró la Universidad del Zulia durante 40 años
y nuestros estudiantes tenían que ir prácticamente a Caracas, a Mérida, para poderse graduar. En el siglo XIX, en el siglo XX, pues Venezuela casi vivió del Zulia, porque aquí era la principal región del petróleo. Pero el Zulia es más que petróleo, el Zulia es carbón, es el lago de Maracaibo, es el lago que es el estuario más grande de la América del Sur en agua dulce y que el gobierno nacional actual no cuida. Fíjate que se le han dado plantas potabilizadoras a La Guaira, a Anzoátegui, a Nueva Esparta, y se ha ignorado al Zulia. Parece que existe por parte del poder central aún una especie de inquina contra esta región. Y por eso se dice que entonces los zulianos son muy regionalistas, pero son muy regionalistas porque quieren defender lo suyo, ¿no? De tal forma pues que en el siglo XX estamos todavía esperando que se le haga justicia a una región como Cabimas, que ha dado tanto por Venezuela, ¿no? Si alguna ciudad debiera tener, como dice la gaita, carreteras a granel con oro, debiera ser Cabimas, porque Cabimas ha dado muchísimo, ¿no? Pero el Zulia tiene petroquímica, el Zulia tiene cacao porcelana al sur del lago de Maracaibo, y no se toma en cuenta todo esto para lo que se llama la exportación de esos productos. Prácticamente estamos estacionados, porque es que a la gente hay que dejarle que cree, a la gente hay que dejarle que produzca, y eso en este momento en Venezuela pareciera materialmente que está vedado. Gracias a nuestro buen amigo, el doctor Julio Portillo, por dejar una retórica muy importante para Venezuela y el Estado Zulia. Una gran realidad, porque día a día estamos aprendiendo un poquito más de nuestra historia. Bueno, Ana, Nancy, aquí les voy a dejar algo muy sabroso, las empanadas de pabellón, donde yo sé que Nancy está loca por comerse, aunque sea una empanadita de esas, 2 empanaditas, carne mechada, cuajada, caraota, por supuesto las tajadas o las fritas venezolanas, en una sola masa, es decir, en una empanada. Yo vengo de aquella tierra donde el sol brilla distinto, donde la sabana es verde y el camino es parejito, donde en la mañana se oyen conciertos de pajaritos y el joropo con la gaita son los ritmos favoritos. Mi tierra es la obra perfecta que formó mi Dios bendito, de gente amable y sencilla y a las pruebas me remito. Tierra de mujeres bellas como muy pocas he visto, es que por donde las busquen cumplen con los requisitos. La tierra del pabellón, cachapa y cochino frito, la arepa y la carne para y el sancocho de curito. Por eso vine a decirles que está comprobado y escrito, que mi patria Venezuela es el país más bonito. Es el país más bonito, mi querida Venezuela, y es que mi Dios se detuvo con... Buen provecho, Alan, buen provecho, Nancy, y a todos nuestros radioescuchas que nos están viendo en el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y ya para finalizar tenemos aquí algo muy bonito, algo que no lo había visto, que es los médicos venezolanos con los pacientes del COVID, sobre todo ancianos y niños que están en el hospital. Y ellos con su alegría les refrescan la tarde, la mañana y por supuesto salir con otro ánimo de esa grave pandemia que nos ha traído el virus chino. Observemos este hermoso mensaje de todos ellos y nos despedimos ya a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.
en los recuerdos, salen los miedos. Todo lo que nos salga, todo el miedo, todo lo temor. Gloria a Dios, todo lo temor. Y Dios está aquí. Bueno, excelente collage el que realiza Carlos Uzcategui en este informe, donde muestra la realidad del país y cómo en medio de esta situación, ya finalizando ese informe, da Carlos ese ánimo a todos esos pacientes y esos médicos, ese ánimo en medio del COVID-19. Pero Carlos, desde la cabina te dicen que si estás ahorita en oferta vendiendo esas pequeñas empanaditas que alcanzan aproximadamente una de esas para todo el equipo. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Y con esta gran narrativa, con esta gran historia, Héctor Paul pues muestra el caporal y el espanto. Seguimos ya en esta última parte, en este último bloque de este programa, siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y en otro orden informativo, durante este día pues se sigue la alarmante destrucción en Venezuela y es ante esta situación que la gente reacciona. Pues hoy se presentó la demolición de la frutería Viruma en Altamira y esto ha causado indignación en las diferentes redes sociales. Así, esta frutería, ubicada en Altamira con más de 65 años de existencia, fue demolida para construir un traqui, denunciaron sus propietarios Marta, Arnaldo y Dominico Paredes, quienes también se quedaron sin hogar, pues vivían al lado de este negocio. Además de sus dueños, que quedaron sin hogar, 9 personas más perdieron el trabajo. La mañana del día de hoy, los propietarios de esta frutería aseguraron que funcionarios de la alcaldía y la policía de Chacao se llevaron las mercancías, las pertenencias de la frutería, de la vivienda. Esto es lo que han asegurado al reporte que le han dado al periodista Ivana Laure Ordóñez en Crónica 1. Estos propietarios han señalado que los funcionarios llegaron al lugar con una orden de demolición emitida desde un tribunal de Libertador, argumentando que en el terreno se construiría una sede de traqui. Asimismo, pues los dueños de esta frutería Viruma denunciaron que desde hace 2 años han sido acosados para abandonar este lugar y que incluso los abogados les ofrecieron $5,000 para irse de allí. Esta es la situación que se presenta en este momento. Quedan familias totalmente desempleadas y es el abuso lamentable de la fuerza pública, el abuso lamentable de este gobierno que no respeta absolutamente nada, no respeta el trabajo de más de 65 años. Esto es toda una vida. Retirarles absolutamente todo, todas sus pertenencias, no solo la parte local, no solo la parte comercial, sino también la parte de sus bienes personales. Es lamentable esta situación. Así como también es lamentable la situación que se viene presentando en las diferentes universidades y el vicerrector de la ULA, del Estado Táchira, ha anunciado cuál es esa recuperación y esas actividades de estas instalaciones en este núcleo universitario. Escuchemos. Siempre Venezuela. Omar Pérez Díaz, vicerrector decano encargado del núcleo universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez de la ULA. Efectivamente, este jueves 10 a partir de las 9 de la mañana vamos a hacer una actividad de recuperación de estos espacios que fueron desmantelados prácticamente por el robo de toda la parte eléctrica, de todos los hidroneumáticos y el abandono a que ha estado sometido. Nosotros este jueves, con el apoyo de la comunidad universitaria, de los amigos de Táchira, que le estamos pidiendo que nos aporten insumos, cadenas, candados, todo aquello que nos ayude a prevenir y resguardar esta edificación de lo poco que queda que no se han robado. De las universidades, lamentable la situación. La semana anterior se decía que se estaban restaurando,
que ya se había dado los dineros y que se había mejorado, pero esto en absoluto es ver cómo estos claustros educativos pues siguen perdiendo, y es buscar a través de los mismos docentes, de los mismos estudiantes, estas diferentes restauraciones para retomar nuevamente actividades que, aunque no se tienen las garantías necesarias, esto es lo que se busca. Y a esta hora nos vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido presentándoles a ustedes más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Paisanos que han venido a luchar, a ganarse la vida, buscando nuevas oportunidades. Estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? Aquiles Adrianza. Aquiles, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Maracaibo. ¿Y hace cuánto tiempo? Estado Zulia. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Colombia? Hacen como 8 meses aproximadamente. ¿Por dónde entraste, Aquiles? Por Maicao, Santa Marta. Vengo a recorrer Cartagena, Pereira. ¿Y cómo te fue en ese recorrido? Bueno, poquito, me estaba viendo mal en Pereira, bien, pero después se fue mi primo para Chile y la rifa se acabó. Y empezó a irme mal. Tuve que venir hasta acá a Arauca, que encontré un amigo mío que es administrador de esta rifa y estoy trabajando aquí, gracias a Dios me está yendo muy bien. ¿Qué hacías allá en Maracaibo? ¿A qué te dedicabas? El único trabajo que pagaba, que todavía no alcanzaba, era la camaronera allá de San Francisco del Bajo. Yo soy de San Francisco. ¿Ya eso no es rentable trabajar allá? Bueno, ahorita no sé cómo está, pero cuando yo salí me daban $10 semanal y eso no alcanzaba para nada más comprar una harina, un arroz y un saladito nada más y un queso. ¿Qué dejaste allá en Venezuela, tu familia? Dejé a mi mamá, a mi hermana, a mis 3 sobrinos, bueno, a ellos nada más y mi cuñado. ¿Y aquí en Arauca cómo te han recibido? Bueno, aquí bien, trabajando. Aquí hay que trabajar, el que no trabaja no... Tu trabajo es vender rifas, ¿no? ¿Y qué tal es este trabajo? ¿Cómo te recibe la gente? Bueno, bien, la gente me recibe muy bien, con amabilidad. Yo llego con amabilidad también a ofrecer la boletica. Hay otro que no tiene porque, bueno, ahorita la semana, ayer estuvo pesadito porque supuestamente andan con los útiles escolares, bueno, y unos pleitos que hay por ahí, que supuestamente no pueden venir los venezolanos a comprarla acá al comercio, fue lo que me dijeron. ¿Y eso hace que la economía esté un poquito baja? Bueno, eso fue lo que me dio una paisana de aquí de Yaracuy, que tiene 4 años acá, pero le pregunté casualidadmente hoy, y me dijo que los pasos están cerrados por la vaina, los peos que hay, que la FARC y eso, que están peleando territorio supuestamente, y entonces ellos no han podido venir para acá a comprar mercancía y llevar, o sea, está parado el comercio. ¿Y allá en Venezuela qué te dice tu familia? ¿Cómo está la situación? Bueno, allá ganó supuestamente Manuel Rosales y el municipio también ganó la oposición. Mi mamá me dice que ha mejorado, o sea, que el gobernador que estaba ahí lo que se estaba era robando la plata, porque está recogiendo la basura, está mejorando los hospitales, o sea, está haciendo algo, o sea que sí se está haciendo, están haciendo lo que ganaron supuestamente en el estado de Zulia, en San Francisco. Sí hay cambios allá en el Zulia. Bueno, mi mamá me dice que sí hay cambios, que tiene fe en Dios, que el Zulia poco a poco vaya a cambiar y poco a poco también Venezuela algún día saquen a Maduro ahí también y mejore Venezuela y sea mejor que antes. ¿Tú aspiras a volver a Venezuela? Claro, cómo no, esa es mi tierra amada, yo la amo, soy venezolano y no cambio mi Venezuela por nadie. Espero y tengo fe que va a ser mejor que antes. ¿Qué aprendizaje has obtenido de este recorrido que has hecho por ciudades de Colombia y ahora acá en Arauca también? ¿Qué has aprendido? He aprendido una experiencia bastante fuerte porque al principio cuando pisé Colombia, fue por Cúcuta, un pueblo, ahí duré poco, 3 meses, me regresé a Venezuela, después tuve que irme otra vez a Ibagué, ahí me fue muy mal, quedé hasta en la calle durmiendo en un purilado donde trabajaba mi sobrino, tuve que irme a pie para Bogotá, o sea, viví un momento difícil, pero gracias a Dios estuvo ahí conmigo acompañándome, me regresé a Venezuela, trabajé, reuní una platica, contacté a unos primos míos que estaban trabajando la rifa y llegué a Santa Marta y gracias a Dios en Santa Marta de ahí en ese momento empezó a ir bien. Me fui en el año de la pandemia
Me cayó la pandemia en Venezuela, así lo quiso Dios, la pasé en Venezuela, hasta que logré salir y aquí estoy, luchando. ¿Y tiene familiares fuera también de Venezuela? ¿En qué parte del mundo? Bueno, tengo familiares en Ecuador, Perú, Chile, España y Colombia. ¿Y aquí en Arauca te piensas quedar por largo tiempo o aspiras a salir pronto? Hasta que Dios quiera, hermano, esperando que mi país mejore, porque en verdad quiero regresar, porque quiero estar con mi familia y descansar, agarrar una vacación allá y si no cambia el gobierno, volver a regresar a Colombia a seguir trabajando. ¿Qué decirle a la gente de Arauca, a los que a diario tú le ofreces tu rifa? ¿Qué mensaje darle? Bueno, que gracias a ellos, que muchas gracias, que se animen a colaborarnos con la boletica, que esa es nuestra ayuda, con este es el sustento de cada uno de nosotros y de nuestra familia, y gracias a ellos estamos saliendo adelante, y bien, pues, que sigan jugando para que sigan ganando. ¿Y cuántos compañeros están contigo en esta empresa? ¿Tienes compañeros venezolanos allí? Sí, la mayoría, todos somos venezolanos, nada más que hay 2 muchachas que son colombianas, que son de Santa Marta, costeña, y los demás todos somos venezolanos. ¿Qué decirle a los paisanos que tienen aspiraciones, deseos de salir de Venezuela ante la crisis? ¿Qué recomendaciones darle? ¿Qué deben hacer al momento de emprender la salida de Venezuela? Bueno, recomendarse a Dios, que Dios lo acompañe y que lleguen acá en cualquier país, Colombia o cualquier país, que trabajen, que no estén perjudicando a nosotros mismos, que somos los que trabajamos, que estén haciendo cosas mal hechas. Si van a salir a hacer cosas mal hechas en otro país, bueno, que se queden en Venezuela. No salgan a hacer cosas mal hechas en otro país, porque a lo que trabajamos nos perjudica. Cuando salgas a Venezuela, cuando de aquí decidas salirte y establecerte nuevamente, ¿qué harías allá? ¿Qué aprendizaje te llevas y qué desempeñarías? Bueno, mi pensar y lo que quiero hacer es reunir una platica para irme y comprarme un carro y unas cosas más que me falta, y si Venezuela mejora, bueno, quedarme allá, si no volverme a regresar, porque con ese gobierno no podemos estar allá, no podemos vivir en verdad. ¿Qué decirle a los que hoy gobiernan a Venezuela? Que entregue a Maduro, que entregue al gobierno, que él no puede, Venezuela le quedó muy grande, no puede con los venezolanos, que no puede con Venezuela, que deje a nuestro país ya libre, para que sea libre, que sigamos haciendo mejor que antes, pues. Ya para concluir, ¿cuál es la rutina diaria de ustedes? Conocen ya casi toda Arauca, ¿no? Bueno, yo conozco, yo tengo acá 2 meses nada más en Arauca, yo solamente conozco son los barrios donde vendo mi rifa, que se llama Villa San Juan, Victoria, Triunfo y otros barrios más adelante. Ya para allá, para el lado del centro, todavía no he agarrado nada de eso. No he llegado hasta allá. Bueno, agradecido y deseándote mucho éxito en este trabajo. Bueno, gracias, igual. Agradecido. Bueno, mis amigos, un paisano más que está dedicado a la rifa, deseándole que tenga mucho éxito y que los compradores de la rifa ganen, ¿no? Claro. Se ganen su premio. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Y en otro orden informativo, la Gobernación del Estado Zulia inicia el programa Con Buenos Ojos las escuelas adscritas al Ejecutivo Regional, con el cual se brindará atención oftalmológico a niños, niñas y adolescentes. Con Buenos Ojos es uno de los programas sociales bandera desarrollado por el gobernador Manuel Rosales Guerrero en su gestión anterior al frente del Ejecutivo zuliano para atender de manera oportuna y eficaz a las personas que ameriten utilizar lentes correctivos para las diferentes patologías. En el Zulia funcionan 549 escuelas, donde actualmente se forman más de 105,000 niños, niñas y adolescentes, quienes serán atendidos por este exitoso programa ideado por el gobernador Manuel Rosales. Y así, con esta nota, hemos llegado al final de esta emisión de Siempre en Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales,
En enlace con la Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Hasta mañana.